quién tenemos? Pues a nuestro querido Raúl Guillén. Raúl Guillén, buenas noches, menudo día. Venimos coleando el sábado. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Nos han dejado tocados estos, la incidencia el fin de semana. Bueno, querido amigo, vamos a lo positivo y a lo bueno, que tú de eso sabes mucho y siempre nos traes a gente muy potente. ¿A quién tenemos hoy, querido Raúl? Pues hoy te voy a sorprender. Hoy tenemos a Javier Diegues. Hoy saltamos de quitado extremeño de la semana pasada al País Vasco. Por cierto, un saludo grande para todos mis amigos de Euskadi, con especial cariño a Poldo Sánchez, compañero de Tren Micro, le mando un abrazo fuerte. Pero bueno, volviendo a nuestro invitado, ¿no? ¿Quién es Javier? Para los oyentes que no sepan quién es Javier Diegues. Pues Javier es un experto en liderar equipos polivalentes de ciberseguridad, que bien hilado para Yo no soy hacker, con una dilatada experiencia en protección de entornos heterogéneos, entornos industriales, protección de infraestructuras críticas, muy a colación de lo que estabas comentando ahora mismo, y así como también auditorías técnicas y de cumplimiento. Ha trabajado durante más de 20 años en distintos puestos de responsabilidad asociados a ciberseguridad en la multinacional Indra, y desde 2005 se ha especializado en ciberseguridad para empresas eléctricas y organismos gubernamentales, ¿no? Realizando además labores de asesoramiento estratégico en ciberseguridad y gestionando modelos complejos, ¿no? También de la mano, ¿no? del Ministerio de Interior y la protección de infraestructuras críticas, como decíamos. En la actualidad, y por eso le invitamos hoy, Javier ocupa el cargo de director general de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, la CiberChina. Se incorpora en septiembre de 2017 al gobierno vasco para crear desde cero esa capacidad cibernética de la región, inicialmente liderando todo el desarrollo empresarial. En 2023, en septiembre de 2023, hace 2 días, el gobierno vasco decide dar un paso más y crea la Agencia Vasca de Ciberseguridad, ¿no? Además, muy reconocido mundialmente, ocupa cargos relevantes en la Organización Europea de Ciberseguridad. Gabón, Javier. Buenas noches, Javier. Gabón, buenas noches, Raúl. Javier, el otro día hablábamos un poco, ¿no?, en cómo estructurar la entrevista. En primer lugar, muchísimas gracias, que además sabes que yo soy un enamorado de Euskadi y tengo muchos amigos allí. ¿Qué es la CiberChina? Si nos la puedes describir un poco para que los oyentes, que además tenemos muchos empresarios de toda España y también del País Vasco escuchando, sepan un poco de qué estamos hablando. Sí, CiberChina es bueno. El nombre de la agencia tiene 2 etimologías, ¿no? Ciber de ciberseguridad y Zaintza, que en la lengua vasca significa cuidado o vigilancia. Pues se dedica a eso, ¿no? A cuidar, a vigilar todo lo que tiene que ver con la vida digital del territorio de Euskadi, ¿no? La agencia se crea principalmente porque en la etapa anterior, que has descrito muy bien, que nos llamábamos Centro Vasco de Ciberseguridad, y nuestro cometido era desarrollo económico, es decir, alinear toda la estrategia sectorial de ciberseguridad para 2 principales propósitos. El primero, pues darle una oportunidad de futuro, identificar dónde se puede ser exitoso y seguir manteniendo ese origen, esa marca de ciberseguridad, pues que no venga de Estados Unidos, que no venga de Israel, que no venga de Europa, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando. Y en segundo lugar, animar a que las empresas más importantes, desde una óptica económica, de PIB y de empleo, que tenemos en el País Vasco, consuman esa ciberseguridad, se protejan tanto sus productos como sus servicios, y de ese modo pues también ganen en competitividad, ¿no? Entonces, desde un enfoque, digamos, puramente de desarrollo económico, no podíamos cubrir otros retos que va teniendo la sociedad, que son, por ejemplo, pues trabajar en concienciación, sensibilización de la ciudadanía para que no caigan en lo habitual de los fraudes o para que no sean víctimas, ¿no?, de contenido abusivo, pues de agresiones de tipo, pues por razones de género o de edad o de raza o ideología, y bueno, no podíamos actuar sobre la ciudadanía y tampoco podíamos actuar sobre las instituciones públicas, ¿no? CiberChina no es una organización policial, es una agencia de ciberseguridad
No podemos emprender acciones, digamos, de investigación criminal, para eso está la Ertzaintza, el cuerpo policial. Lo que sí podemos hacer es monitorizar, alertar, colaborar y sobre todo ayudar también, ¿no?, cuando algo tiene indicios de ser constitutivo de delito, pues poder pasar la información que se nos solicite o cuando la Ertzaintza está desarrollando sus capacidades de inteligencia para todo lo que es su función policial, actuar como asesor independiente. Nosotros no nos motiva el interés, no somos una empresa proveedora. Lo que tratamos es un poco de dar nuestra opinión experta y tratar de transferir pues las mejores prácticas y las recomendaciones que nosotros estimamos oportunas, ¿no? Uh-huh. Qué importante, ¿no? Siempre Javier coincidió en otras entrevistas y en otros foros. Somos, como digo yo, las canas no nos las pintamos para parecer más interesantes. Javier, qué importante, ¿no? Esa colaboración, primero interorganizaciones o intergubernamental, donde al final, obviamente, la Ciberertzaintza está haciendo esa labor más consultiva de generación de awareness, de concienciación, de poner en conocimiento esos riesgos al servicio tanto de la ciudadanía, como bien comentabas, como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Además, claro, zapatero a tus zapatos, ¿no? Ellos son muy buenos en la acción policial, creo que necesitan apoyo, asesoramiento, formación y acompañamiento en esa estrategia de adquirir esa concienciación, ¿no? Con lo cual creo que has adelantado a la siguiente pregunta, muy bien, que eran objetivos pero quizás los pilares, porque al final los objetivos me quedan claros. ¿Cómo está estructurado? Entiendo que es una organización dependiente del gobierno vasco. ¿Cuáles son los pilares y las estructuras o las herramientas que tiene la agencia? Sí. Has dicho muy bien, ¿no? La colaboración. Yo creo que ciberseguridad está muy vinculado a colaboración y sobre todo a colaboración de manera coordinada, ¿no? Entonces, desde esa óptica, cuando se decide, digamos, crear la agencia, se decide adscribirla orgánicamente al Departamento de Seguridad. Porque, como decía antes en la respuesta, había que actuar sobre empresas, había que poder actuar, ¿no?, sobre empresas, sobre instituciones y sobre ciudadanía, y competencialmente en el Gobierno vasco el único departamento que puede hacerlo es el Departamento de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en esta batalla de protección yo creo que nadie puede pensar que va a ser exitoso trabajando en solitario, ¿no? Y bueno, pues ahí efectivamente se habilita un primer escenario de colaboración interinstitucional a nivel local, porque bueno, cuando estamos pensando en cómo llevar a término esta organización, esta nueva agencia, una de las cosas que sale en primer lugar es, tienen que tener presencia en los órganos de gobernanza las 3 diputaciones, ¿no? Aquí las diputaciones son elementos institucionales muy importantes, porque bueno, para quien no pueda no saberlo, las 3 diputaciones son las que recaudan los impuestos en el territorio de Euskadi. Y por lo tanto son unas instituciones pues con muchísimas capacidades y con muchísimas atribuciones competenciales, ¿no? Aquí tenemos que jugar con los equilibrios, ¿no? Por un lado, nosotros somos un gobierno autonómico que en su perímetro de ámbito superior tiene al gobierno del Estado y en su perímetro de ámbito inferior tiene a las entidades locales, ¿no? Entonces tenemos que ser respetuosos con las competencias que se atribuyen como gobierno autonómico y no invadir en ningún caso las que tenga el Gobierno de España ni tampoco las diputaciones forales, ¿no? Entonces, como digo, se crea la institución con ese Consejo de Administración en el cual está integrado por el Gobierno vasco y las 3 diputaciones, y además se considera pertinente que formen parte de ese Consejo de Administración los ayuntamientos de las 3 capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria, y la Federación de Ayuntamientos de Euskadi, ¿no?, de Eudel. Con lo cual tenemos dentro de los órganos de gobernanza los 3 niveles institucionales, autonómico, provincial y local, ¿no? Uh-huh. Que es la primera vez que esto sucede, pues desde que se nos volvió la democracia pues hace ya más de 40 años. Y en Euskadi nunca había habido ningún caso de ninguna agencia pública que hubiera integrado los 3 niveles, ¿no? Yo creo que desde ese punto queda claro cuál es la importancia de la coordinación, ¿no? Y hacia arriba, nosotros estamos en conversaciones desde el minuto 1
con el Centro Criptológico Nacional, con quien queremos tener una colaboración fluida y natural. Creemos que puede aportarnos muchísimas cosas, tiene ya una madurez que nos va a permitir pues manejar información de un valor muy importante para proteger a las instituciones locales, y también, por supuesto, con INCIBE, ¿no? Con INCIBE llevamos más tiempo trabajando, porque bueno, INCIBE tiene dentro de su radio de acción a las empresas y era nuestro partner natural cuando éramos centro y no agencia, pero además ahora esa colaboración se tiene que intensificar porque INCIBE lleva también en su etiqueta la parte de ciudadanía, ¿no? Sí. Entonces, como digo, para nosotros es muy importante articularnos hacia arriba, igual que mantener una coordinación exquisita hacia abajo, y luego siempre lo hemos tenido en mente, ¿no? Es decir, nosotros cuando hemos trabajado en desarrollo económico, más allá de la colaboración con INCIBE, siempre hemos tenido muy claro, ¿no? que todo aquello que quiera ser de largo recorrido y que quiera tener un impacto grande en el tejido empresarial, y ahora en nosotros también, pasa por un alineamiento estrecho con la estrategia que pueda haber en el Gobierno de España y, por supuesto, con la que pueda querer promover la Comisión Europea, ¿no? Eso no cambia. Es decir, creo que es factor de éxito clave. Un abrazo grande a Javier Candao y a todos los compañeros del Centro Criptológico Nacional. La semana que viene son las jornadas CCNSER y ya, Galindo, ya te daré un resumen a pie de campo, que sabes, me gusta hacer también de reportero y charachero cuando toca. La semana que viene, una semana importante para esta colaboración. Por supuesto, INCIBE, ¿no? Félix Barrios, Marcos, que han estado recientemente en el programa. Yo creo que lo malo es que hoy, como vamos mal de tiempo, que se nos ha roto todo, me quedaba otra pregunta que me cosas que pasan, cosas del directo. Ya, además creo que Euskadi y el País Vasco es un sitio de referencia, ¿no? de un tejido empresarial industrial a la vanguardia, ¿no? En Europa, además, no solamente en el territorio nacional, sino en Europa. Javier, entiendo, y por cerrar un minuto más, no sé si nos deja un minutito, Galindo. Un minutito. Entiendo que hay una problemática asociada a este tejido empresarial industrial. Hablabas tú antes, ¿no? de ese impulso económico. Entiendo que estáis contemplando en vuestra ADN de creación, ¿no? esta casística que hay en el territorio en Euskadi, ¿no? del mundo industrial y empresarial, ¿no? Sí, ahí, bueno, tenemos varios ámbitos de acción. Hay uno en el que, como decía antes, no tenemos que ser muy respetuosos con las competencias estatales, por ejemplo, que es el tema de las infraestructuras críticas. A nivel autonómico, la única competencia que hay es la que tiene la Archancha en relación con los planes de apoyo operativo, pero todo lo demás es competencia del Gobierno del Estado. Aquí tenemos otras infraestructuras que tal vez no superaron los umbrales para ser críticas desde una óptica de la ley PIC, pero que sí tienen un carácter muy esencial si las enfocamos desde una óptica local, ¿no? Entonces trabajaremos también vigilando esos servicios esenciales, tal vez no afectados por la ley PIC, pero sí importantes para nuestra vida local. Por supuesto vigilaremos, ¿no? Todo lo que es la generación de alertas y no solamente técnicas, también regulatorias, ¿no? Porque para que las empresas puedan seguir vendiendo y para que puedan seguir desarrollando su negocio, están sujetas a unas regulaciones, ¿no? Y en este caso la parte de ciberseguridad pues está creciendo muchísimo, los requisitos, y para nosotros aquí en clave local se ha tornado muy importante la recientemente desarrollada Cyber Resilience Act, ¿no? Uh-huh. Hay otras, que la NIS2, que la LEPI, que los que estamos mencionando, ¿no? Pero la CRA, la Cyber Resilience Act, tiene una componente fundamental, y es que afecta principalmente a los fabricantes de dispositivos IoT conectados, que como sabéis, pues en Euskadi existe un tejido empresarial de microelectrónica y de dispositivo conectado muy rico, ¿no? Entonces, para que esas empresas puedan seguir siendo competitivas, transfiriendo sus dispositivos a operadores mayores del ámbito energético, del ámbito de fabricación, del ámbito salud, etcétera, pues vamos a tener que trabajar muy duro en que cumplan los requisitos de la Cyber Resilience Act. Entonces, no es un tema únicamente de protección para no recibir ciberataques, sino también para prepararse para las siguientes necesidades del mercado, poder seguir siendo empresas competitivas, generando empleo y bueno, contribuyendo, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Contribuyendo con impuestos, con impuestos para que podamos seguir apoyando desde las instituciones públicas.
Pues yo creo que, Javier, me voy a tomar la libertad de invitarte pasado unos meses, porque primero daremos tiempo a que acabe de arrancar todas estas actividades que estás comentando. Además, me queda pendiente, como sabes que soy especialista también en seguridad industrial, como miembro del board de la International Society of Automation, me queda pendiente hablar otro día de la CRA. Entonces, hablaremos, si te parece bien, porque nos hemos dejado temas en el tintero pasados unos meses, así además hacemos balance, o puedes hacer balance de cómo ha evolucionado el aterrizaje de la agencia y estos temas que nos han quedado por tratar, pues si te viene bien, bueno, darles un repasito que yo creo que a la audiencia les va a interesar y vamos a aportar un mensaje de valor, ¿no? Javier Dieguez, director general de la Agencia de Ciberseguridad del Gobierno Vasco, la Ciberertzaintza, y a ti, como siempre, querido Raúl Guillén, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, Gabón, Javier, Gabón, Galindo.